Muy bien, buenas tardes a todas y todos. Es un placer y un honor para mí estar en este evento organizado por la Universidad del Rosario, la Universidad del Norte y Cornell University. Debo agradecer, para comenzar, a mi amigo Enrique Prieto por la invitación. Realmente es la cuarta vez que estoy en este país, pero la primera que estoy en la capital, así que estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Cuando estaba preparando esta exposición, estaba un poco preocupado porque pensaba que tal vez iba a estirar un poco más de lo debido al tema, pero viendo la intervención de mi antecesor, creo que estoy en una situación un poco más cómoda, por lo menos ahorita. Mi exposición se denomina Propiedad Indígena, Transición y Responsabilidad Empresarial. Y quiero hacer un énfasis, un enfoque particular en la palabra transición y el hecho de que lo haya situado en medio de los otros dos conceptos. Esto se da por una situación con la que empezaré esta intervención y con la que terminaré también, y es que transición obviamente la vemos en el caso de Colombia, en muchos otros ejemplos como los de Sudáfrica y algunos otros países, como una cuestión a nivel político, una transición política entre una sociedad antidemocrática o no democrática hacia un régimen de democracia. Pero también se puede observar desde la perspectiva jurídica en la transición de la norma de derecho establecida o estipulada en un cuerpo normativo vigente en un país, en un territorio determinado, y por otro lado, su aplicación en la práctica, es decir, esa transición de la letra de la Constitución o de la ley a la aplicación práctica y su influencia directa en la vida de las personas. El día de hoy hablaré de dos grandes aspectos. Primero que nada, el concepto de propiedad indígena y el concepto de responsabilidad empresarial, que me parece se pueden ligar de forma muy clara, sobre todo en situaciones como las que nos narró mi predecesor, y también los vínculos que cada uno de ellos tienen con el concepto de transición y particularmente transición hacia la paz. Empezando con la propiedad indígena, quisiera señalar algunos estándares que seguramente ustedes conocen, posiblemente mejor que yo, sobre estándares interamericanos y estándares internacionales. Como señalaba el decano de Cornell al inicio de su intervención, una forma de límites al poder del Estado. Como ustedes saben, la declaración, a nivel internacional, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce claramente este concepto de propiedad y este concepto de la libre determinación de los pueblos para poder elegir los modelos de desarrollo y su derecho a desarrollo en el sentido que ellos decidan. Y también de organizarse políticamente a su interior para poder generar ciertos espacios de decisiones. De esos estándares internacionales que se consagraron en el 2007, como pueden ver aquí, pasamos a algunas breves referencias sobre el estándar interamericano actualmente en vigor. Y el primero de ellos, el más significativo posiblemente, es el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ese artículo 21, como ustedes recordarán, no habla específicamente del contexto de los pueblos indígenas. Habla en forma genérica sobre el derecho humano a la propiedad y es un tema que seguramente explorarán con mayor detalle el día viernes en Barranquilla, en el panel sobre derechos de los pueblos indígenas y otros grupos. Pero este concepto de propiedad, como viene establecido en este marco jurídico, ha sido, a pesar de no estar ligado originalmente a los pueblos indígenas, desarrollado directamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de su jurisprudencia reiterativa. Vemos cómo desde 2005-2006 por lo menos, con la sentencia Yaqui-Axa contra Paraguay y las posteriores que emitió esta Corte, se ha ido consolidando esta noción de un derecho colectivo a la propiedad, una visión completamente distinta a lo que se entiende usualmente a nivel constitucional, a nivel legislativo, en la mayor parte de los países de América Latina, como la propiedad. Y es ahí donde muchos estados han tenido problemas que han llevado justamente a este tipo de casos ante el Tribunal Regional. Pero la propiedad indígena como derecho colectivo está necesariamente también ligado a la cultura y a la supervivencia de esos grupos. Como ya mencionaron también anteriormente, hay un claro vínculo entre la cosmovisión y la cultura originaria de esos pueblos, originarios también, con el concepto de propiedad y la utilización de esa propiedad. Como señala justamente la Corte Interamericana en una de sus sentencias relativamente más recientes, en Comunidad Garífuna, Triunfo de la Cruz contra Honduras, y cito, dice, la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su sistema económico.
Este estándar interamericano que ha sido adelantado por la Corte Interamericana desde 2005 se ha visto codificado, recientemente, el año pasado, después de muchos años de discusión, la Organización de Estados Americanos finalmente adoptó una declaración americana sobre los derechos de los pueblos indígenas y en esta forma de codificación jurídica internacional, a pesar de no ser vinculante, establece muy claramente varios de esos derechos que ya habían sido señalados por la Corte Interamericana. Entre ellos, el derecho a la libre determinación, el artículo 3º, a los derechos colectivos y particularmente a la tierra, a los territorios y los recursos, a las formas tradicionales de la propiedad y a la supervivencia cultural y finalmente al derecho al desarrollo. Vemos con esto cómo a final de cuentas se ha desarrollado una gama relativamente vasta de un marco jurídico que permite a los pueblos indígenas reclamar esa propiedad en un sentido colectivo. Sin embargo, un fenómeno que se ha visto también reiterado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana es justamente el problema del Estado para lograr pasar de la norma, como bien establecida en la Convención o bien en su jurisprudencia, a la práctica y a la vida diaria de los pueblos indígenas. Vemos una falta de delimitación, una falta de marcación y el otorgamiento de títulos como las principales violaciones, la falta de otorgamiento de títulos como las principales violaciones que hay en la mayor parte de los estados con población indígena, que en el continente americano es prácticamente su totalidad. De esto hago un vínculo con el tema, ahora sí, de la responsabilidad empresarial. Usualmente las empresas cuando entran, sobre todo aquellas en el sector extractivo, pero también algunas otras en sectores de servicios, cuando entran a algún territorio a buscar obtener riquezas naturales de ese suelo o de ese subsuelo, generan impactos negativos. Esos impactos negativos afectan directamente a los pueblos indígenas, desde luego, y también a algunas otras comunidades que puedan estar cercanas y que no necesariamente son o tienen ese carácter indígena. En relación a este tema, muchos de ustedes lo saben, desde luego Colombia ha sido uno de los precursores en América Latina en el tema de responsabilidad empresarial y derechos humanos, que en el 2011 en el seno del Consejo de Derechos Humanos se adoptan los principios rectores sobre las empresas y estos derechos, estas prerrogativas, y se divide en tres grandes pilares. Son, primero que nada, el deber del Estado de proteger los derechos humanos. En el segundo pilar vemos la responsabilidad empresarial de respetarlos, que incluye varios otros aspectos como la debida diligencia empresarial, las evaluaciones de impacto, principalmente en materia de derechos humanos, y el diseño o creación de mecanismos de reparación tanto al interior de las empresas como la adecuación de los mecanismos judiciales y no judiciales. Y ese es el tercer pilar también, el acceso de las víctimas a mecanismos de reparación del daño. De estos principios rectores que fueron acogidos a nivel internacional y que son hoy por hoy el estándar internacional más utilizado a final de cuentas para dirigir la acción de los estados y de las empresas en este ámbito, se desprendió un grupo de trabajo que en su primer informe a la Asamblea General de las Naciones Unidas, como aquí se señala, presenta en el 2013 dos puntos principales. Número uno, la importancia, la trascendencia de que haya una consulta o un diálogo genuino entre las empresas y las personas que pueden ser afectadas directa o indirectamente por sus actividades. Vemos, por ejemplo, cuando hay situaciones de extracción de recursos, justamente la oportunidad y la conveniencia para la propia empresa, desde una lógica económica de evitarse mayores gastos, mayores desafíos que pueden ser jurídicos o de otro tipo para sus operaciones. Y en ese sentido se señala en este informe del grupo de trabajo la trascendencia de contar con un diálogo abierto, bidireccional, con estos otros entes que pueden ser afectados por sus actividades. Y número dos, también la trascendencia de contar con una licencia social, un diálogo y una aprobación por parte de aquellas personas que puedan ser vulneradas por sus actividades, a pesar de contar con todos los requisitos jurídicos que sean necesarios. En ese sentido, la falta de información y de diálogo de las empresas con las comunidades indígenas limita la capacidad de estas de respetar los derechos y genera desconfianza con los pueblos indígenas, lo cual influye negativamente en sus operaciones. Esto se relaciona directamente con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que señala la obligación del Estado de garantizar
los derechos en su jurisdicción. Esto incluye desde luego a las empresas. Y el ejemplo más claro y el primero de ellos que se utilizó por la Corte en ese sentido fue la sentencia en el caso de Pueblos Caliña y Locono contra Surinam en 2014, donde señala muy claramente cómo el Estado tiene una obligación de ir más allá y velar porque se garantizaran los derechos de los pueblos indígenas que estaban siendo afectados y que reclamaban ante esa Corte las acciones tanto de las empresas como las omisiones del Estado, y la responsabilidad jurídica, a final de cuentas, de las empresas, usualmente bajo el marco jurídico nacional, de tomar acciones preventivas para evitar cierto tipo de efectos nocivos o efectos nocivos en general dependan de sus actividades. Esos dos puntos me sirven justamente para entrar al debate sobre la transición. La transición y, primero que nada, la propiedad indígena. En este tipo de cuestiones es necesario tener en cuenta que el fin último de la transición necesariamente es la inclusión. Si no hay inclusión, no se puede pensar en una transformación social, en un avance social y democrático, sobre todo, para pasar de una circunstancia adversa, tanto jurídica como políticamente, hacia un modelo democrático y social en el que el Estado de Derecho y el imperio de la ley sean la norma. En ese sentido, es importante, como aquí pueden ustedes ver, la inclusión de escenarios de transición democrática que sean incluyentes y partiendo de la base de la inclusión como el saneamiento y la recomposición del tejido social, temas que también ya se abordaron anteriormente. Eso está ligado directamente con los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas son el elemento fundacional de la sociedad latinoamericana e incluso, como se discutió por el Estado paraguayo, son los dueños originarios, los propietarios originarios del territorio en el continente americano. Y eso genera una importante necesidad de los estados de incluirlos al momento de diseñar esos proyectos o procesos de recomposición y regeneración de su sociedad. Debido a esa situación, debido a ese carácter originario que tienen y también la propiedad originaria que les pertenece, es importante también asegurar la continua existencia de estos grupos y la perpetuidad particularmente de su cosmovisión y de sus costumbres o tradiciones. Los indígenas han sido notablemente vulnerados por prácticas capitalistas, por proyectos extractivos, y esa es una situación que tanto a nivel regional como a nivel nacional se están discutiendo en diferentes foros y que buscan generar un cierto consenso para evitar mayores daños, mayores impactos negativos o nocivos en la existencia de esos propios grupos. Por ello, la propiedad indígena necesariamente debe estar presente en los procesos de reconstrucción democrática e institucional. Y volviendo a mi punto inicial, no solamente pensándolo desde la perspectiva política, de transición política, sino también de transición jurídica. Es necesario que los marcos jurídicos, los marcos normativos, incluyan esta visión de inclusión para poder permitir a esos grupos existir con otro de los puntos que señalaron al iniciar este panel, existir en dignidad, en condiciones de dignidad y permitiendo que puedan desarrollar sus proyectos de vida, su vida en dignidad y que no puedan ser afectados directamente o indirectamente por la acción o omisión del Estado. Esto me lleva a un último punto de esta intervención que está ligado con justamente la responsabilidad empresarial y la cuestión de la transición. Y aquí, por falta de práctica, escribí accountability, pero en realidad, como ya dijeron antes también, es rendición de cuentas, así que una disculpa por eso, pero bueno, para mis compañeros de otras lenguas, ahí queda constancia de que no pude pasar de esa lengua a esta otra lengua. Sobre la responsabilidad empresarial y la transición, hay varios puntos que me gustaría destacar y que están directamente insertos en la discusión internacional de estos temas y también en la discusión a nivel nacional en algunos países. En cuestión de transición es muy importante, y como lo han señalado algunos autores que analizan esta relación de la responsabilidad empresarial en contexto de transición, asegurarse que los abusos empresariales no queden impunes. Es muy importante que esta rendición de cuentas se dé a nivel nacional para permitir a las sociedades recomponerse y ver dónde es el camino, cuál es el camino a seguir para la reparación y para la no repetición también.
Frente a los derechos de los pueblos indígenas, esto es particularmente importante. Investigar y sancionar ese tipo de abusos es significativo tanto para el pueblo indígena como para la sociedad en general, por el carácter esencial o originario que tienen esos pueblos para las naciones. Hay un aspecto muy importante que se está discutiendo a nivel internacional y también aquí en Colombia, que es de los pioneros en esta materia, que es la cuestión de las violaciones graves a derechos humanos que puedan constituir crímenes de lesa humanidad. El caso de la bananera chiquita aquí es un caso paradigmático y esto mismo se está discutiendo en otros foros. Por ejemplo, en la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas existe en la actualidad un proyecto de artículos sobre crímenes de lesa humanidad que contempla directamente la responsabilidad de las personas jurídicas. El hecho de contemplar ese tipo de mecanismos genera cierto movimiento a nivel internacional que luego es adoptado de mejor o peor manera en los contextos nacionales. Colombia en ese sentido es un caso de buena práctica. Es necesario reducir la brecha de responsabilidad y eso se ha visto con la imputación de responsabilidad o con la idea de abrir un proceso penal contra las empresas que contribuyeron a ese tipo de procesos, a ese tipo de situaciones más bien, y es un ejemplo que tiene que ser replicado en muchos otros estados, sobre todo en aquellos en donde la presencia empresarial ha cooptado el interés del Estado de proteger a su sociedad. En ese sentido, a pesar de que Colombia no es considerado como un caso típico de justicia transicional, sí marca un ejemplo y sí puede marcar una tendencia importante hacia dónde se debe dirigir las sociedades a nivel internacional para asegurar una rendición de cuentas efectiva. Y eso me lleva a unas breves conclusiones, de cierta forma, que es la importancia de que se continúe trabajando a nivel nacional en estos mecanismos, tanto nacionales como internacionales e incluso regionales, para crear este régimen internacional de responsabilidad corporativa por violaciones graves a derechos humanos, incluyendo a pueblos indígenas, que son de los primeros que sufren estos atentados, esas violaciones graves a sus derechos. Y finalmente, volver al punto inicial de mi intervención, que es la importancia de pasar de la norma a la práctica, es decir, de cumplir ese proceso de transición, que es, a final de cuentas, el principal desafío en los procesos que existen a nivel nacional en diferentes partes del mundo. Esto es, sin duda, importante para proteger los derechos de los grupos que son más vulnerables y más vulnerados de la sociedad. Muchas gracias.